Buenos días a todos en este domingo 31 de mayo. ¡Wow! Se ha terminado este mes. Ya estamos comenzando el sexto mes. Medio año ha pasado. Y hemos traído varios temas y en este mes estamos hablando sobre el tema de la excelencia. Y yo quiero en esta mañana poderle ayudar cómo vivir con excelencia en este mundo que nos trae muchas dificultades, muchos problemas, muchas situaciones y nos frustramos y nos molestamos porque no avanzamos, porque queremos ser mejores, porque queremos lograr nuestras metas. Pero en esta mañana yo quiero transmitirle un mensaje, cómo vivir, una vez más le digo, cómo vivir en excelencia. Y he elegido un personaje en la Biblia, un joven de 25 años, que encontramos su historia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, donde podemos ver en ese capítulo 29 de Segunda de Crónicas, que podemos hablar de este personaje que tiene 25 años, este joven, en el capítulo 29, pero también en el capítulo 30. Y no solo en el capítulo 30, sino en el capítulo 31. Y en el capítulo 32, 4 páginas o 4 capítulos que se escriben acerca de este joven y cómo fue creciendo. Es como quisiéramos decir o podríamos ver que un periódico toma 4 páginas para hablar de la vida de alguien. ¡Wow! De lo que hizo, de lo que fue. Un personaje que miramos que al final de sus días, miramos en el capítulo 32, en los últimos 2 versículos, que en su muerte dice los hechos de Ezequías. Y en el verso 33 dice, durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron. O sea, al final de su día, los sepultaron en el lugar más prominente. Y eso quiere decir, en un lugar especial, un lugar más alto, dice. Más alto o más prominente de los sepulcros de los hijos de David, que de entre todos los reyes que habían pasado, Ezequías, como descendiente del rey David, lo pusieron en un lugar más alto, honrándoles en su muerte. Todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar su hijo. La pregunta es, ¿qué hizo este personaje, este hombre llamado Ezequías, para poder al final de sus días, al final de su caminar por este mundo, recibir tanta honra, tanto respeto, porque había vivido una vida con excelencia? Vamos a ir atrás al capítulo 29.
de Segunda de Crónicas. Y vamos a leer lo que dice aquí. Que también estas historias o estos relatos lo encontramos también en Segunda de Reyes, capítulo 18, en el libro de Isaías, capítulo 37. Pero dice, Segunda de Crónicas, en el verso 1 al capítulo 29, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, un joven de 25. Y reinó 29 años en Jerusalén. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que este joven heredó un reino y ahora es rey, empezamos a pensar, oh, qué maravilloso es. ¿O sería que yo heredara algo así? Que fuera un rey, un gobernante. Que alguien me dejara una herencia. Una herencia de rey. Porque cuando miramos o oímos de reyes, hablamos de una herencia, hablamos de riqueza. Cuando hablamos de rey, hablamos de un reinado. Y decimos, si yo fuera rey, si yo heredara un gobierno, mi vida sería diferente. Yo podría vivir en excelencia. Pero yo quiero enseñarle por medio de la escritura lo que heredó Ezequías. Cuando miramos en la escritura, nos vamos a dar de cuenta y miramos en el capítulo 28, en los últimos versos, el verso 27 nos dice, y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Y dice, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Nos damos de cuenta que el rey Acaz fue su padre y heredó el reinado. Para que usted sepa, Acaz fue el rey número 13 después de David. O sea, en otras palabras, 12 generaciones. De David a Acaz se han muerto o han pasado 12 reyes y él es el número 13. Pasaron muchos años. A David Acaz no lo conoció. Perdón, Ezequiel no lo conoció. Fue su antepasado. Pero cuando leemos en esta información que nos da la escritura, nos damos de cuenta que era un reino donde la moralidad y el acercamiento hacia Dios está muy lejos. Y era un reinado malo, un reinado corrupto. Porque encontramos cuando estamos leyendo, cuando miramos en el verso 3, nos damos de cuenta que la casa de Dios está cerrada. Y nos damos de cuenta
Cuando leemos en el capítulo 28, miramos en los versos 1 y 2. Y dice, ¿acaso si el padre de Ezequías comenzó a reinar 16 años y reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Dios, como su antepasado David? Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel que hicieron lo malo. Se da de cuenta, queridísimo hermano, que Ezequías era un reino, y usted está diciendo, si yo fuera rey, un reino corrupto, un reino que ha abandonado a Dios, que ha habido tanta corrupción que la casa de Dios está cerrada, está abandonada. No hay sacerdotes, no hay culto a Dios en ese tiempo. Y cuando no está Dios envuelto en ningún reinado, en ningún gobierno, hay corrupción, hay maldad. Y el hombre se rige por sus propios impulsos, por su propia carnalidad. Porque no hay quien le dirija, no hay pastor que le dirija. Y en este caso, el pastor es Dios el que dirige. Y Ezequías hereda ese reino. Ese reino corrupto. Que no ha hecho como lo que hace David. Pero dice en nuestro capítulo 29, en el verso 2, donde habla de Ezequías, que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre o su antepasado. Nos damos de cuenta que hay un joven que tiene 25 años. Posiblemente tú tengas 25 años. Posiblemente tú tengas 30 años y digas, estoy muy joven. Pero aquí hay un hombre o un joven de 25 años que ha hecho una decisión, ha hecho una elección, que no importa el ambiente en que haya vivido, que no importa cuán corrupto sea lo que haya heredado o cuán malo lo que haya heredado. Es como si alguien, Ezequías, haya heredado, hermano, un carro casi destruido, abandonado, todo lleno de moho, todo lleno de basura, no lo hayan atendido por muchos años. O que alguien haya heredado una casa descuidada, abandonada. O alguien haya heredado un negocio que está a la punta de la quiebra. O alguien hubiera heredado un terreno lleno de piedras, lleno de hierba y lleno de basura. Yo creo que muchos dirían, ¿para qué quiero esa basura? Eso solamente es problema, es trabajo. Y yo no estoy para eso. Si me hubieran heredado un carro bueno, un negocio bueno, un terreno bueno, o una casa buena, pero eso, ¿para qué lo quiero? Se da cuenta que no toda la herencia es buena. Pero que hay un joven, amado hermano, dispuesto a hacer un cambio, dispuesto a vivir en excelencia.
No es un joven llorón, lleno de temor, que quiere todo lo fácil, sino que él sabe que puede hacer algo bueno en medio de ese ambiente o de eso que ha heredado, que aún la casa de Dios habían cerrado y no había culto para el Señor. ¿Se dan cuenta? Un joven que no ha recibido buen ejemplo, no ha tenido un modelo en su casa. Un joven que puede vivir la vida de acuerdo a lo que ha visto y ha oído dentro de su familia, dentro de su padre. Que lo ha mirado cometer los peores pecados, maldades. Y aún haber cerrado o mandado cerrar la casa de Dios. Y al que se queje o no le gusta, lo mandaba a matar. Abandonado está la casa. Es un joven que es de inspiración para tomarlo como un modelo a seguir. Está dispuesto a tomar el reto. Porque ha puesto su confianza en aquel que puede cambiar todas las cosas, el Todopoderoso. Un joven que no entra en queja ni lamento. Vuelvo a repetir, que no dice, esto está muy difícil, esto no tiene arreglo, esto no se puede, esto está arruinado, no lo quiero, lo desecho. Pero que ese joven, óigame bien, oye joven, no se hace la víctima. Ay, es que yo no tuve ejemplo. Es que a mí no me enseñaron. Es que a mí no me eligieron. Es un hombre ya de 25 años. Que sabe que él, lo que decida, va a tener un impacto en su vida y en la gente. Y cambia su modelo a seguir. Y toma a David como su modelo, como su ejemplo a seguir. A David, que no fue un hombre perfecto. Si usted no sabía, David fue un hombre lleno de errores. Cometió muchos errores y grandes. Pero una cosa no hizo. Nunca dejó a su Dios. Nunca lo abandonó. Nunca lo cambió. Y por eso la Biblia habla que aún Jesucristo lo nombra. Y Jesucristo se nombra como descendiente de David. Y lo llama la Escritura a David como el hombre del corazón de Dios. Y Ezequías elige dejar a su padre como ejemplo y poner a David como su ejemplo. Y dice este libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David. Su padre fue ejemplo, su antepasado.
donde miramos que hay una mujer y que habla, y es muy raro que en la Biblia se nombre a la madre. Y en el verso 1 dice, habla de su madre, dice, y su madre fue Abías. Porque hubo una mujer que le empezó, cuando era pequeño, a inducir o a formar o a poner fundamentos en su vida. Y le empezó a hablar de las historias de David, de lo que había hecho David, de cómo se había mantenido en su fe. Y aunque cometió errores, se mantuvo en Dios. Su vida cambió y fue transformada de David. Y pudo vivir una vida de excelencia. Y un día dijo, yo quiero ser como David. Yo quiero seguir los pasos de David. Yo no quiero ser un hombre cobarde, poniéndome el traje de víctima, donde todos me rechazan, donde no me quieren, donde soy el último, donde mi padre ni me hace caso, donde nadie me toma en cuenta. Nunca David se puso así, como víctima, sino lo miramos como, y es lo que estaba aprendiendo de su madre, que luchó contra gigantes, que luchó contra leones, luchó contra osos, luchó contra gente, hombre valiente, que conquista, y porque conquista después reina. Y Ezequías un día dijo, yo quiero ser como David. Y David tenía un corazón de Dios. Es el que comenzó el culto a Dios, que preparó cantores, que preparó un templo. Es el que sintió un corazón y buscó todos los medios y todo el dinero para construir casa a Dios. Y la Biblia habla que él tenía esos planos, que Dios se los dio. Y aunque él no la construyó, pero le dio todo el dinero y todos los planos a su hijo Salomón para reconstruir. Y ahí Ezequías comienza su reinado teniendo un modelo, y es necesario que si tú quieres tener una vida de excelencia, tú puedas tener un modelo a quien seguir, alguien humano a quien seguir. Algunos dicen, yo tengo a Dios, pero Dios es invisible. Pablo toma a Jesucristo como su modelo. Y él dice, en su caminar, ahora después dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque Jesucristo fue humano, Pablo también fue humano, y necesitamos hombres humanos. Porque el humano es imperfecto. El humano comete errores, pero aún cometiendo errores, si se mantienen en Dios, si se mantienen buscando a Dios, aún en sus errores, Dios puede usar al ser humano y manifestar su gloria. Y lo que aprendió es que si no está Dios en su reinado, en el asunto, si no está Dios en tu vida, en lo que emprendas, en tus metas, en tus sueños, si Dios no está primero en tu vida, nada tendrá éxito. Porque no es como tú comiences,
sino es como tú terminas. Al final de tus días, ¿cómo terminas? Si quieres recibir honra y gloria en este mundo y que también sean como tú, debes de vivir una vida de excelencia. Porque Dios nos llamó a transmitir el mensaje de Él en nuestras vidas como imagen. Nosotros siendo como un espejo donde se transmite una imagen. Por eso es que dice la Biblia que el hombre es imagen de Dios, donde la gente puede mirar a Dios. Y Ezequías, dice el verso 3, en su primer año de su reinado, en el mes primero, lo que hace es abrir las puertas de la casa de Dios. Donde hace venir el verso 4 a los sacerdotes. Donde manda reparar las puertas. Porque el culto a Dios está parado. El altar está arruinado. Levanta a los sacerdotes. Los hace venir. Y los hace limpiar la casa de Dios. Y le dice en el verso 5, santificar la casa de Jehová, Dios de vuestros padres, y sacar del santuario toda la inmundicia, todas las imágenes, toda la basura, toda la inmundicia que había. Porque nuestros padres, dice el verso 6, se han rebelado contra Dios. Y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo, de la habitación de Dios. Y hace una reunión ese joven de 25 años. Ahora yo quiero decirle, amado hermano, cuando alguien comienza a reinar, a gobernar en un lugar corrupto, la persona es el líder, pero tiene muchos, vamos a decirle ayudantes, trabajadores. Hay otras personas que gobiernan en baja escala. Gente que está a cargo de provincias, de ciudades. Y todos esos participaron en el antiguo reinado, donde hay gente corrupta, donde hay gente que se opone a abrir a la casa de Dios otra vez. Donde hay gente, hermano, que es enemigo. Y el rey, este joven, tiene que ponerse bien los pantalones. Es decir, vamos a abrir la casa de Dios. Le guste a quien le guste a quien le guste o no le guste. Pero necesitamos a Dios y yo necesito a Dios en mi reinado, porque si no, seguirá lo mismo. Yo no sé cómo te encuentres. Yo no sé cómo esté tu familia. Yo no sé cómo esté tu negocio. Pero si tú vas a un lugar corrupto y vas a liderar, tú tienes que ponerte bien los pantalones. Y miramos a Ezequías, que en su juventud sabía lo que él quería. Y en su primer año, el primer mes, abrió la casa de Dios, llamó a todos los sacerdotes y los levitas y dice,
esto no puede seguir así. Los reunió y en el verso 15 dice que se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y dice el verso 16 que entraron los sacerdotes para limpiarla, sacaron la inmundicia. Y lo dice el verso 17, y también no solamente limpiaron la casa, se santificaron ellos. Y 8 días duraron para limpiar la casa y 8 días para santificarse. 16 días limpiándose. Eso también habla, queridísimo hermano, de nuestro cuerpo, de nosotros mismos. Que hablamos como la casa de Dios, donde habita a Dios, donde vive su Espíritu, cuando le hemos recibido a Jesucristo. De Dios lo que hace en Cristo Jesús, limpiar nuestra casa cuando nosotros nos arrepentimos para que Él pueda morar. Pero mantenerla ahora limpia. Necesitamos nosotros esforzarnos para que esa casa limpia, que Dios limpió con su poder, se mantenga limpia. Mira, estoy muy joven, aquí hay un joven de 25 años que empieza a dirigir un pueblo lleno de corrupción. Y no solamente mandó limpiar la casa, sí, y no solamente se limpiaron los sacerdotes, sino que también los sacerdotes trajeron todo, dice el verso 19, todo preparado, santificado, y volvieron otra vez a lo que Dios había instituido, que dicen que trajeron todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, o sea, el padre de Ezequías, y le dicen a Ezequías, y aquí están delante del altar. Todo lo que tu padre sacó de Dios, aquí está santificado. Y el verso 20 dice, y levantándose Ezequías de mañana, al siguiente día, reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos, 7 cabríos, para la expiación por el reino. 28 animales fueron sacrificados. ¿Por qué? Se había restaurado el culto, el altar a Dios. En este tiempo de pandemia, que no hemos estado aquí en la casa, me siento como que el altar de Dios está arruinado. Está sucio. Está abandonado. Porque en el altar es donde hay alabanza. En el altar es donde hay sacrificio. Hay adoración. Donde se invoca el nombre del Señor. Y este lugar lo llamamos casa de Dios, donde hay un altar, donde se adora a Dios, se levanta culto, sacrificio de alabanza a Dios. Y me da tristeza ver este lugar abandonado. Pero más tristeza me da porque también habla también de la vida de las personas. En este tiempo que no nos hemos podido reunir,
Muchas personas han olvidado o abandonado su altar personal. Donde, porque no hay gente, no adoran a Dios, no invierten tiempo para adorar, para alabar a Dios, para rendirle culto a Dios. Rendirle culto a Dios no es ver un mensaje. Rendirle culto a Dios es adorar. Rendirle culto a Dios no es solamente trabajar en la iglesia o en el lugar donde te congregas. Eso es trabajo. Nadie confunda trabajo con alabanza y adoración. Son dos cosas diferentes. Es tu relación con Dios. Y eso es lo que tenía Ezequías. Una relación con Dios. Y quiere darle a Dios lo excelente, lo mejor de su vida. Con la autoridad que él tiene, dice, vamos a restaurar el culto para nuestro Dios. Y dice la Escritura que mataron animales. Dice el verso 23, se hicieron acercar delante del rey y de la multitud todos los animales machos cabríos. Verso 24, los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda y expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Dice que habían, en el verso 25, que los levitas están en la casa de Dios y empieza la música, salterio, el arpa, conforme al mandamiento de David por medio del vidente Gad, del profeta Natán, que el mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los versos 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Y el verso 27, y entonces mandó a Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros tomaban la trompeta. Todo esto duró hasta que se consumó el holocausto. Y verso 29, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey delante de Dios, y todos con él estaban y adoraban a Dios. Y adoraban a Dios. ¿Se da de cuenta? Que el rey es el que pone el ejemplo, dobla sus rodillas y adora a Dios. Vuelvo a decir, es un hombre o joven en el cual tú, joven, debes de tomar como ejemplo, como modelo para tu vida. Porque eso es lo que lo hizo grande y lo hizo vivir en excelencia. Y al final de su día todo el mundo lo recordaba y lo pusieron en grande honra y lloraron por él, porque habían perdido a un valiente, a una persona de Dios, a una persona de valores, que no solamente gobernaba, sino se preocupaba por la gente. Y no solamente por la gente se preocupaba, pero también se preocupaba por el culto a Dios, porque él sabía que la condición de su corazón hacia Dios era lo que le iba a traer el éxito en su vida. Y por eso en su tiempo, cuando leemos estas historias, fue un hombre que hizo grandes cosas para el pueblo de Israel. Que vuelvo a repetir, Segunda de Crónicas
31, del verso al 20 y el 21, verso 21. Ezequías en todo Judá ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de los ojos de Jehová su Dios. Y todo lo que emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y los mandamientos, a lo que había sido instruido, a lo que Dios había dicho que obedeciera. Dice este capítulo 31, verso 21. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Buscó a su Dios. Y todo lo que hizo, lo hizo de todo corazón. Y por eso fue prosperado. Por eso vivió una vida de excelencia. La pregunta es, ¿dónde está Dios en tu vida? La pregunta es, ¿cómo haces las cosas para Dios? ¿Las haces de corazón? ¿O las haces por obligación? ¿O porque te lo impusieron? Ezequías amaba a Dios con todo su corazón. Y ese es el modelo que tú necesitas a un Ezequías si quieres vivir una vida excelente. Necesitas un modelo, necesitas conseguirte un modelo. Necesitas poner a Dios primero en tu vida. Necesitas poner a Dios y hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Y necesitas hacer lo que Dios te manda con todo corazón. Cuando hace alguien las cosas de corazón, hay resultados excelentes. Por eso Pablo le dice a los colosenses en su carta, capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y si tú tomas a Ezequías como modelo y pones a Dios en primer lugar y lo buscas de corazón y haces lo que vayas a hacer de corazón, tendrás excelencia y tu vida tendrá esos resultados en este mundo cuando vas caminando. Y al final de tus días te recordarán como una persona que buscó y trabajó para Dios con excelencia. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que levantes tu altar personal. Tu altar personal. Y bendigas a tu Dios. Es hora de volver a restaurar la casa de Dios y el altar de Dios. Abrir la casa de Dios en tu vida. Señor, yo te pido por
los oyentes. Yo te pido que tú les bendigas. Yo te pido que se llenen de valentía y tomen a Ezequías como su ejemplo. Sean jóvenes o de cualquier edad, se levantan con ese corazón y esa valentía y empiezan a restaurar su casa, su altar, y empiezan a adorarte. Señor, bendíceles, fortalécelos, llénalos de fe, llénalos de poder, llénalos de gloria. Señor, levanto mis manos sobre cada uno de los oyentes. Los bendecimos ahí en ese lugar donde está. Te pido, si alguien está enfermo, sáname. Si alguien está decepcionado, restáurame. Si alguien ha perdido las fuerzas, Señor, dale fuerzas. Si alguien se ha sentido con miedo, quítale el temor. Si alguien no ha sido valiente, que empiece a ser valiente. Y empieza a dar pasos firmes, adelante. Que es difícil, pero no imposible. No todo lo que heredamos o donde estamos es fácil. Pero podemos cambiar las cosas a algo mejor con la ayuda de nuestro Dios. Que Él sea la gloria, la honra y la alabanza y el poder en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga.